La Casa del Libro Total está ubicada en el sector fundacional de la ciudad de Bucaramanga. Es una de las primeras casas construidas luego de que el pueblo de indios se acabó y esto se fue convirtiendo poco a poco en una ciudad de mestizos y de extranjeros que llegaron atraídos por la fiebre del oro. Es una casa ubicada en el sector noroccidente en la ciudad, frente a la Capilla de los Dolores y haciendo esquina con la alcaldía de Bucaramanga. A los 7 años de edad entraba yo por esta puerta que era la entrada de mulas para jugar con Álvaro Navas, un nieto de doña Zenobia Cadena, que también tenía más o menos la misma edad mía, y entraba a escondidas, a hurtadillas para jugar con él en la parte del patio. Por esta puerta entraban las mulas a sacar el agua de la casa. En este patio, al pasar la puerta de entrada de mulas, lleno de árboles, de palmas, de distintas especies, había una pileta de la cual extraían agua los habitantes de la ciudad, los vecinos. Y acá nos poníamos a jugar con Álvaro Navas, al tipo y al apache, a las escondidas, una serie de juegos de niños de la época, mientras su abuela Zenaida no se diera cuenta. Cuando ella se daba cuenta que yo estaba por ahí metido, salía y me decía: chino marica, para afuera. En estas dos ventanas, al finalizar el perímetro de la casa, doña Zenobia las abría y vendía sus dulces que ella producía y que ya empezaban a tener fama en la ciudad. Hasta ahí llegaba, yo con mis moneditas se las colocaba sobre el orillo de la ventana y le decía: véndame recortes, señora. Y ella salía y me vendía una bolsa de recortes de los dulces, que eran los sobrantes que quedaban al cortar los dulces para poderlos empacar. Sobre todo el dulce de apio, el dulce de arroz eran los apetecidos por todos, incluyéndome. La Capilla de los Dolores, que sobrevive en el año 2022, realmente es una reconstrucción hecha después de muchas reconstrucciones a través del tiempo. Inicialmente la capilla era en paredes de caña y bareque y el techo era de paja, pero luego con el tiempo la capilla necesitó ser ampliada, ahí eran las misas, hasta ahí venía el libertador Simón Bolívar cuando el tiempo que pasó en Bucaramanga a escuchar las celebraciones eucarísticas, las misas del padre Eloy Valenzuela. Por esta puerta entraba el libertador para sentarse muy juicioso a escuchar la misa del padre Valenzuela. Tras esta puerta hay 3 de nuestros grandes hombres santanderianos enterrados. Están los poetas David Martínez Collazos, Aurelio Martínez Mutis y el maestro pintor del paisaje andino Segundo Agelvis. Esta es la entrada sur de la ronda de la Capilla de los Dolores. Contigua a la Capilla de los Dolores está la casa en la cual vivió el padre Eloy Valenzuela. Es curioso cómo el padre Eloy Valenzuela, después de trabajar en la expedición botánica, decide venirse a la ciudad de Bucaramanga y ser su párroco. Esa es una explicación que ningún historiador ha podido dar, pero así lo hizo. El padre Eloy Valenzuela vivía en esta casa contigua, que hoy tiene el número 3530 de la carrera 10. Por esta puerta entró el libertador muchas veces a desayunar con Eloy Valenzuela al interior de la casa. Y esta ventana que vemos aquí al lado derecho, por ahí era la habitación del padre Eloy Valenzuela. Seguramente un ladrón de apellido Bretón entró a la casa de alguna manera, todavía no sabemos si fue por la puerta de entrada, fue por el techo o fue por esta ventana, y asesinó al padre Eloy Valenzuela. Es cuando sale gritando el propietario en ese momento de la Casa del Libro Total, gritando: mataron a Valenzuela, mataron al padre Eloy Valenzuela.
Todas estas casas que quedan en la parte occidental del cuadrado que conforma el Parque Custodio García Rovira son del estilo de la época republicana. Algunas conservan todavía sus grandes puertas altas, puertas de 3 metros de altura. Vemos escasez de ventanas, pero se conserva al interior las paredes de tapia pisada, los techos a 2 aguas con tejas de barro. En la casa de la esquina vivió el maestro Segundo Agelvis después de que dejara la casa donde vivió el padre Eloy Valenzuela. Nos cuentan sus nietas en algún video que tenemos grabado en el libro Total que en la casa de Eloy Valenzuela asustaban. Pues el susto de nosotros era que a nosotros nos alojaban en la primera pieza de la entrada a la derecha y en la pared había una argolla de hierro ya con mucho óxido, pero decían que de esa argolla era donde Eloy Valenzuela colgaba su hamaca y que estando en esa hamaca fue que lo asesinaron. Asustaban y por esta puerta es cuando el maestro Segundo Agelvis y todos sus visitantes entraban a mirarlo pintar. En esta puerta de entrada y en la ventana siguiente podía uno pararse ahí a mirarlo pintar al maestro, pues era el cuarto que está ahí donde él tenía su caballete, sus pinturas y una gran colección de pinturas que él estaba haciendo permanentemente. Hasta aquí venían compradores de todas partes del mundo a comprar sus obras. La casa que tenemos ahí en la esquina es la casa del archivo departamental, también es una casa fundacional de la ciudad, en ella está aún el archivo departamental. Es una casa grande, de grandes puertas y de ventanas abundantes, ya muy reformadas, pero al interior está el archivo departamental. Bucaramanga, Alfonso Guerrero te saluda. Parte posterior de la gobernación de Santander sobre la carrera 10ª, entre calles 37 y siguiente. Vemos la Dulcería Alba al fondo, que es también parte de este circuito fundacional. Este es el Parque García Rovira, primer parque construido en la ciudad, aunque este no fue el sitio de origen. El parque primero se construyó en donde queda el Hospital San Juan de Dios, donde ahora queda el Parque Romero. Ahí se construyó primero el parque y luego, por razones de que quedaba muy lejos de la parte administrativa de la ciudad, que estaba centrada aquí alrededor de lo que hoy es el Parque García Rovira, se decidió pasar a este lado. Entonces se sacó todas las ventas que habían en este sitio, se sacaron y se enviaron para lo que hoy es la Plaza San Mateo, que fue destruida posteriormente por un incendio. Nosotros vemos el parque hoy en día con unas palmas que fueron sembradas en 1920 aproximadamente. Incluso hay una foto tomada por mi mamá, donde yo tengo 5 años y una de las palmeras todavía existe hoy. Está ahí frente a lo que es la alcaldía de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga ha sido reconstruida varias veces con diferentes estilos. Este es el último después del incendio durante la administración de uno de los nietos del general Gustavo Rojas Pinilla. En este parque se sentaban las familias, hay fotos de mi abuela conmigo de brazos, hay fotos de mi mamá con nosotros ahí sentados, tomadas por mi papá desde luego. Las fotos donde no está mi mamá fueron tomadas por ella, las fotos donde está mi mamá fueron tomadas por mi papá. Pero eso prueba que en esa época la gente usaba los parques de la ciudad, sobre todo el Parque Fundacional Custodio García Rovira. Alcanzamos a ver el Palacio de Justicia, que fue construido mucho tiempo después por iniciativa del patricio liberal, dueño de Vanguardia. Alcanzamos a ver un poco el edificio Clausen, donde ahora queda la Notaría Séptima. Vemos la Plaza Galán y vemos lo que es la calle 36,
que fue la casa cural del templo de San Laureano. El templo de San Laureano, según se aprecia, fue construido en 1855 y duró su construcción muchísimo tiempo, más de 10 años duró. En la parte de atrás, donde se alcanza a ver, quedaba un cementerio que fue acondicionado como el primer cementerio de la ciudad de Bucaramanga. Y al lado derecho tenemos parte de lo que es la casa Luis Perú de la Croa, que era de uno de los edecanes del Libertador, del general Luis Perú de la Croa precisamente. Esa es la cúpula posterior del templo de San Laureano. Y luego vemos la casa Luis Perú de la Croa. Alcanzamos a ver uno de los espacios que fueron ubicados para colocar avisos en las esquinas. Una costumbre que se usó muchísimo a principios de siglo y se colocaban sobre todo los avisos funerarios, los obituarios. El funeral Matagira, el funeral Barato y la funeraria de Pedro García, que terminó en lo que hoy se llama Funerales San Pedro. Esta casa inicialmente era tan grande como toda la manzana y fue un solar comprado por la familia del edecán del Libertador Luis Perú de la Croa. En ella vivió la familia, por dentro tenía 2 pisos, según nos muestran las fotos de la época, aunque por fuera solo se vislumbraba uno. Ahí se realizaban fiestas, se realizaban muchísimos espectáculos de carácter familiar para que se deleitara pues la gente y familias vecinas y familias amigas. Un evento histórico se desarrolló en el atrio de San Laureano y fue conocido en la historia como la culebra Pico de Oro. Realmente ocurren una serie de incidentes de los cuales nunca se supo quién fueron los culpables, pero durante ellos murieron varios alemanes asesinados por la turba que se volcó sobre ellos. En este atrio cayeron varios de ellos asesinados por la turba y a pesar de las investigaciones que se hicieron nunca se supo cuáles fueron los culpables. La Casa Perú de la Croa fue en algún tiempo asignada a Terpel. Terpel la recuperó y la dedicó para eventos culturales. Luego fue entregada a la corporación Luis Perú de la Croa, que manejó el doctor Gustavo Salazar una vez se pensionó de la gerencia del Banco de la República Seccional Bucaramanga, y junto con Marina de Cala, una mujer dedicada a la historia y a la recuperación de los archivos de la ciudad, mantuvieron una actividad cultural abundante en esta institución. Posteriormente la casa sirvió como sede de la alcaldía de Bucaramanga, una vez fue destruida por el incendio durante el gobierno de Iván Moreno Rojas, y funcionó también el consejo de la ciudad. El archivo departamental tuvo su último asiento acá hasta su desaparición por completo. No sabemos en este momento qué pasó con toda la colección de libros que tenía, ni nada de eso. Y en ella inició el sociólogo Emilio Arenas su trabajo sobre la familia Puyana. Ahí era común ver los archivos de la notaría primera y los archivos familiares de la familia Puyana en continuo proceso de investigación por parte de Emilio Arenas. Hoy en día sus paredes han sido utilizadas después de la nueva recuperación, porque la tomó en comodato la Procuraduría General de la Nación, y ahí funciona la sede de la Procuraduría. La tomó como paredes de exhibición de obras de arte, como vemos en este momento la fotografía del personaje Lea, Ladislao Gutiérrez, de quien nos ocupamos en uno de los libros que se llama Los hijos de las calles. El escultor santandereano Pedro Villamizar, cuyo trabajo se ha desarrollado a partir de la recopilación de chatarra,
construyó esta imagen de Manuela Beltrán. La imagen está ubicada, es un poco más de tamaño natural, está ubicada en la parte posterior de la Gobernación de Santander. Es tal vez el único homenaje que tiene esta prócer santanderiana, y es una escultura muy visitada, ubicada dentro del circuito de los orígenes. Por esta calle bajamos hacia la dulcería Alba, que doña Cecilia Moreno de Alba, mamá del pintor Carlos Hugo Alba, decidió un día construir para poder sostener a su familia. La Casa Conservadora funciona desde hace muchos años en una casona construida a principios del siglo XX. Es una institución en la que se reúnen los miembros de este partido tradicional en el país para sus diferentes enseñanzas, diferentes decisiones. Está ubicada un poco más adelante de la Gobernación de Santander hacia el sur, en el andén derecho de la calle y diagonal a la famosa dulcería Navas. Esta es la casa donde vivió Xiomara. Es una casona, no era sino es una casona que ya ha sido reformada en varias oportunidades, pero una casona también de principios del siglo XX, muy grande, con grandes aguanes y grandes patios hacia la parte posterior. Más o menos en los años 70, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga decidió escoger por primera vez en la historia de Colombia a una mujer como alférez, de nombre Xiomara. Era ya una mujer popular en la ciudad, muy reconocida por su talante y por sus apreciaciones que hacía públicas, y empezó a ejercer su trabajo siendo la admiración de las gentes de la ciudad y siendo una noticia nacional en su momento, ya que era un trabajo destinado solamente a los hombres. Ella ejerció una labor durante algunos años, luego se retiró, y hasta ahora, en la época en que se hace este recuento, no ha vuelto a haber una mujer como alférez dentro de la institución. Llegando al Parque Romero encontramos la casa donde vivió uno de los últimos descendientes del alemán Geo von Lengerke, famosísimo en el país y quien trajo el progreso a estas tierras. En esta casa vivía el abuelo y se dedicó a labores muy caseras como el arreglo de grabadoras de la época, licuadoras, planchas. Hasta allí llegaba yo a llevar algunos implementos de mi casa, como la plancha y la licuadora cuando se dañaban. Y él, muy amable, siempre volvía a repetirme en su historia de cómo él era un bisnieto del famoso trashumante y vivía orgulloso de su ascendencia. Bucaramanga, Alfonso Guerrero te saluda. El viaducto de la Novena se construye en lo que fue el terreno del Cementerio Universal, que era propiedad de la Logia de los Andes, de la Gran Logia de los Andes. Ellos negocian el terreno y allí construyen el viaducto. Los cadáveres que aún estaban allí fueron trasladados a diferentes sitios. Son notorias la tumba del último torero que visitó estas tierras, la tumba del escultor Carlos Gómez Castro, la tumba del constructor del Club del Comercio, un italiano famoso que hizo los diseños para este club, y todos ellos fueron trasladados a otros sitios. En los alrededores del Parque Romero
extensión geográfica bastante amplia. Hay varias instituciones que se han formado con el tiempo. Aquí observamos Ideales, que no es otra cosa que una institución de carácter benéfico que recoge personas con ciertas discapacidades y les enseña algunas labores de tipo artesanal. En este caso están dedicados a la restauración y hechura de portadas de libros, de pastas de libros, entre otras cosas. Un trabajo muy bien hecho por estos muchachos y muchachas que se dedican a esta labor y de esa manera se recuperan. Un poco más arriba vemos lo que fue el Hospital San Juan de Dios, ahora convertido en instituciones de carácter público. En medio está la capilla que fue creada cuando el mismo hospital nació. Como sabemos, estas instituciones de salud eran manejadas por comunidades religiosas y desde luego ellas buscaban cómo construir dentro de sus entornos algún sitio para alabar al Dios que los regía. La capilla se conserva aún hoy en día. Se acostumbraba hasta hace unos años a abrirla durante la Semana Mayor, la Semana Santa, y llegaba muchísimo público ahí porque quería conocerla. La institución que funciona ahí es la Secretaría de Salud Departamental. Es una construcción bastante grande la del hospital, con patios muy grandes, con pasillos muy amplios, con bastante ventilación en el interior. El Parque de las Flores. Una vez se quemó la Plaza San Mateo, ubicada en el centro de la ciudad, los encargados de la administración municipal tuvieron el problema de dónde reubicar a los floristas y a los diferentes artesanos que funcionaban allí, que tenían sus puestos allí. Había sitios donde vendían materas de barro, donde vendían implementos para jardinería, abonos y todo este tipo de cosas que se usan en esa labor. Y tal vez a alguien se le ocurrió que en el parque, cerca al cementerio, porque las flores, además de servir para congratular a alguien en un día especial, también sirven para llevarle al que fallece a su última morada. Entonces la hechura de coronas y de ramos fúnebres es una labor muy difundida por ellos, y alguna de estas personas fue a dar al Parque Romero y sucesivamente. El parque se llenó, toda una de las extensiones, que está dividido en 3 partes, una de esas extensiones se llenó de floristas, entonces se le llama el Parque de las Flores. Allí está doña Alex, que la conocí cuando estaba en la Plaza San Mateo. A ella iba yo a comprarle materos, iba a comprarle abonos, y ahora sus descendientes conservan el lugar y continúan en la misma labor. Bucaramanga, Alfonso Guerrero te saluda. El primer cementerio que se creó en Bucaramanga, ya sabemos que estaba ubicado en la parte de atrás del templo de San Laureano, pero una vez sintieron los habitantes la necesidad de sacar el cementerio de ahí, lo trasladaron a la parte donde estaba el Hospital San Juan de Dios, y allí construyeron el cementerio que llamamos católico, que aún funciona hoy en día y depende, en este caso, de la Arquidiócesis de Bucaramanga. En este cementerio solamente se sepultaban los católicos, por lo que los protestantes y diferentes familias tuvieron la necesidad de construir otro cementerio un poco más abajo, que se llamó el Cementerio Universal, y que se acabó con la hechura del viaducto de la Novena. Pero un poco más arriba del cementerio católico, y casi que al mismo tiempo, la gente pudiente de la ciudad, sobre todo extranjeros,
lideraron una campaña para construir un cementerio donde ellos estuvieran enterrados y solo ellos. Era como la rebelión de las clases pudientes contra las clases no pudientes, y construyeron un cementerio de carácter público en donde lideró esta campaña Christian Clausen, muy reconocido por su famoso edificio Clausen. Allí uno de los muertos famosos enterrado es Emilio Garnica y luego su hijo. Ambos se suicidaron, entonces no los hubieran enterrado en el cementerio católico. Bucaramanga, Alfonso Guerrero te saluda. El cementerio católico posee una extensión bastante grande, es de carácter público, pero está manejado por la arquidiócesis de la ciudad. Entonces, todo lo que se vaya a hacer allí está regido por ellos. Tiene bastantes mausoleos de los antiguos y conserva aún las rejas que fueron construidas a principios del siglo XX, tal vez a finales del siglo XIX, y tumbas muy famosas que en la época fueron muy visitadas, como la famosa tumba de las calaveras de Palo Negro, lugar al que vinieron a parar muchos huesos que fueron encontrados en este sector de la guerra de Palo Negro. También está, entre las cosas que valga recordar, la tumba del padre Cala. Era una tumba muy visitada, en mi infancia fue muy visitada por mi familia, y la tumba de una niña que murió prematuramente y que empezó, según decían las gentes, a hacer milagros. Ya recorriendo el Parque de las Flores, nos encontramos un poco más arriba con la casa del artesano Julio López. Julio López es un tallador en madera que se destacó sobre todo entre los años 80 y un poco más hacia el 2000. Hizo algunas labores muy reconocidas para el templo de San Laureano. Y más abajo está la marmolería Selecta. Es tal vez el último negocio de estos, y se le considera a don Alberto Sánchez como el último marmolero que tuvo Bucaramanga. Don Alberto ejecutaba con tallas sobre mármol unas lápidas muy bien hechas que fueron, digamos, la decoración de las tumbas de muchas personas. Allí don Alberto hizo la tumba, hizo la lápida para la tumba de mi familia, de mi papá y de mi mamá y de unos tíos. Don Alberto murió recientemente. Siguen la labor sus hijos. Otra cosa muy famosa en la época era la hechura de escaños para empresas de la ciudad. Por ejemplo, la electrificadora de Santander, el acueducto Bucaramanga, Cigarrillos La Nacional, le mandaban a hacer bastantes escaños de estos que se usaban en los parques de la ciudad. Después de la marmolería Selecta tenemos una droguería muy famosa que se destacó también a mitad del siglo XX por las labores que ejercía, sobre todo en este sector donde quedaba el Hospital San Juan de Dios. Llegamos al famoso Teatro Peralta. Teatro Peralta fue el primer circo teatro que hubo en la ciudad. En alguna parte de su historia pasa a poder de don Emilio Garnica y él lo vuelve sitio donde se toreaba, él fue torero, donde se hacían espectáculos de circo y espectáculos de diferente tipo que divertían a la sociedad entonces. Hoy en día está considerado patrimonio nacional. Estuvo manejado durante mucho tiempo por el Club Iguanes y ahora pasó a ser propiedad del municipio. Pronto será restaurado y volveremos a tener acceso a espectáculos dentro de la institución. Al frente está el Colegio del Bienestar Social. Tenemos que recordar
que el Colegio San Pedro Claver, la primera sede que tuvo fue en la Casa de Perú de la Croa, después pasó a lo que es hoy la Policía Nacional, al edificio que ocupa, y después se trasladó al Coliseo Peralta, pero los internos pasaron a vivir en la Casa del Frente, que era una casona republicana de finales del siglo XIX muy grande, en la cual vivían los estudiantes internos del Colegio San Pedro, que estaba regentado y sigue regentado por jesuitas. Entonces era una sede alterna de San Pedro. De ahí se trasladó a lo que se llama el Centro Cultural del Oriente, para luego terminar en la sede que actualmente ocupa en la parte de cabecera de llano. Esta casona, ubicada en la calle 37, ya finalizando el circuito de los orígenes, fue restaurada por la Procuraduría General de la Nación, y allí funciona la sede principal de Bucaramanga. La Procuraduría tiene dos sedes, la una es la Casa Perú de la Croa y la otra es esta, pero decidieron dejar en esta la sede principal de la Procuraduría. Es una casona republicana bastante grande, se conserva muy bien en su estructura. Hay que tener en cuenta que las puertas son las originales, los dinteles, las alfajías, las ventanas, todo eso se conservó en su totalidad. Las maderas fueron restauradas, los pisos de ladrillo cocido fueron restaurados y los techos. Bucaramanga, Alfonso Guerrero te saluda. Un poco más arriba vemos la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, que no hay que confundir con la Casa Natal Custodio García Rovira, una casona de 2 pisos en la cual desde hace muchos años, tal vez desde finales de los años 60, se construyó esta institución llamada Casa de la Cultura Custodio García Rovira, Museo de Bellas Artes, con el fin de construir allí un museo y que funcionara como Casa de la Cultura. Desde entonces se conserva, ha tenido muchísimas labores de tipo cultural y la casa se conserva absolutamente completa en su estructura desde que fue construida. Un poquito diagonal y hacia la parte occidental está la Casa de Bolívar, una casa que fue entregada a la Academia de Historia de Santander para que allí funcionara como Casa de Bolívar, en recuerdo de la visita que el Libertador hizo a Bucaramanga, en donde estuvo un poco más de 80 días. Ese Bolívar que vemos ahí fue hecho por Luis Pinto Maldonado, está ubicado en el Patio de los Olivos. Allí funciona entonces la Academia de Historia de Santander. Existe el Museo Guane, que fue organizado por Lucila González Aranda, y hay la mayor colección auténtica de piezas Guane que existe, sobre todo de piezas textiles. Enseguida, en lo que era el patio de la casa, donde se realizaban labores de tipo patrio, la izada de banderas, por ejemplo, funciona hoy en día el patio de los edecanes. Este sitio fue abierto al público porque estaba de carácter privado para la Casa de Bolívar, pero siendo un espacio de propiedad del municipio, el alcalde del momento decidió volvérselo a dar a la ciudadanía y fue restaurado y reorganizado por el arquitecto Iván Acevedo, santanderiano, residente en Barcelona, España, que maneja la oficina taller de arquitectura de la administración municipal. Esta pileta que vemos acá fue hecha por Vicente Rueda, fue hecha en su momento por petición de la alcaldía de ese entonces, para que decorara de alguna manera el frente de la cárcel de la Concordia, ubicada en lo que hoy ocupa la plaza de Mercado La Concordia, y un poco más abajo porque era bastante grande. Era una cárcel ya con bastante cupo para detenidos,
que funcionó durante muchos años hasta cuando se construyó la cárcel modelo. La pileta rodó de sitio en sitio hasta venir a descansar. Esperamos que definitivamente en este